¿Qué tal? Muy buenos días, amada iglesia. Este es un domingo más que Dios nos regala para poder recibir su palabra. Espero que hayan pasado una bonita semana. Estoy seguro que sí. Quizá algunos con algunas batallas. Pero sabemos que entre todo este tiempo, durante toda esta semana, el Señor ha sido fiel con nosotros, ¿verdad? Antes de empezar, desearía que por favor demos gracias a Dios por este día, por esta semana que ha pasado. Y me acompañen cerrando sus ojitos con una actitud de oración. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tú nos has permitido abrir nuestros ojos este domingo, Padre Santo. De esa manera tú ya nos estás demostrando tu misericordia y que nos das un día más de vida, Señor, para poder darte la gloria a ti, Señor, a través de nuestra vida. Te pedimos que este tiempo sea un tiempo de bendición, que tú nos puedas hablar, Señor, que puedas abrir nuestro corazón, nuestra mente, que podamos entender tu palabra que tú nos vienes a decir a través de nuestro pastor Ricapa. Que quites todo tipo de distracción, Señor, que pueda haber en este momento y nos pueda desviar, Señor, del propósito que tú tienes con nosotros el día de hoy a través de tu palabra. Sin más, Padre Santo, ponemos este día en tus manos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pero antes, vamos con las alabanzas. Poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como
hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. De ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Mis amados hermanos de la Iglesia del Retablo, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más,
muchas bendiciones para sus vidas, para sus familias. Y hoy, mis amados hermanos, le damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza, de adoración, tiempo también que vamos a poder abrir la palabra del Señor. Y hoy nos corresponde Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 8 al 15. Mis amados hermanos, antes de poder leer el texto bíblico, vamos a tener un tiempo de oración. Acompáñenme, por favor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este tiempo que nos reunimos como hermanos, como iglesia tuya, y oramos, Señor, para que tu palabra sea oportuna en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga haciendo tu obra en nuestras vidas. Y, Señor, dejamos todo este tiempo en tus manos. Así agradecidos oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8 al 15. Dice la palabra del Señor así: arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Versículo 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mis amados hermanos, la primera parte del capítulo 6, del 1 al 7, también el texto bíblico menciona que hubo una situación, ¿no?, de desacuerdo en la interna de la iglesia en Jerusalén. Dentro de la iglesia habían grupos de necesitados, habían judíos y también había griegos. Precisamente el grupo de los griegos estaban manifestando que estaban siendo mal atendidos. Llaman a los apóstoles y los apóstoles entonces, guiados por el Espíritu Santo también, proponen que se nombre un grupo de hermanos con buen testimonio y llenos del Espíritu Santo para que puedan también atender estas necesidades. A ellos les parece muy buena idea, así que nombran a 7 personas de buen testimonio y también llenos del Espíritu Santo. Es así ahora también que acontece el arresto de Esteban. Pero déjeme decirle también, los apóstoles dicen que estos 7 diáconos se hagan cargo de la parte administrativa, de atender también esas áreas en la iglesia, pero que ellos se iban a dedicar a la palabra del Señor y a las oraciones. Y mis amados hermanos, nosotros que tenemos liderazgo, nosotros que estamos atendiendo a la iglesia del Señor, personas, familias, matrimonios, mujeres, varones, niños, adolescentes, jóvenes, adulto mayor, que atendemos a personas. Debemos también cada día dedicarnos a la palabra del Señor, al estudio de la palabra del Señor, a la predicación de la palabra del Señor, pero también a tener tiempos de comunión espiritual, tiempos de oración, tiempos de cercanía con el Señor. Entonces los apóstoles ahora se dedican a la palabra y a la oración. Precisamente también ahora el versículo 8 va también a narrar el texto bíblico acerca del arresto de Esteban. Y vamos entrando al texto que ya hemos leído. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Interesante. El escritor Lucas menciona algunas características indispensables para desarrollar el ministerio en la iglesia del Señor. Dice que este Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Y cuando habla que estaba lleno de gracia,
es que estaba siendo un instrumento de Dios, un canal de bendición a muchas personas. Y estaba lleno también de poder, es decir, del poder del Espíritu Santo. Dice, hacía prodigios y señales entre el pueblo. Y cuando Esteban, guiado por Dios, hacía estos prodigios, estas señales, estos milagros, la gente entonces venía a observar estos milagros. Y era una oportunidad para que Esteban predique de Jesucristo. Y el argumento o la predicación de Esteban era que Jesucristo ahora era el Rey de Israel, que había resucitado de los muertos y que ahora solamente en Él había salvación y vida eterna cuando una persona depositaba su fe en la persona de Jesucristo. Es así entonces que el versículo 9 nos dice también que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, también de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y mis amados hermanos, permítanme mencionarle estos 5 grupos que mencionan aquí en este versículo 9. Dice, se levantaron de la sinagoga llamada de los libertos. ¿Quién eran los libertos? La historia cuenta que en el tiempo de Pompeyo, año 63 antes de Jesucristo, el imperio romano había entrado en guerra y había capturado a un gran número de judíos y los había encarcelado. Después de muchos años los había puesto en libertad y todo este grupo, que era un grupo muy grande, se habían hecho llamar los libertos. Regresaron a Jerusalén y también abrieron su sinagoga. Seguidamente también dice que estaban los de Cirene. Cirene también es una provincia del Imperio Romano que queda al norte de África. Precisamente de Cirene es este hombre, Simón de Cirene, que ayudó a nuestro Señor Jesucristo a cargar la cruz hasta el monte de la Calavera, o también llamado el Gólgota. También estaban los de Alejandría. Déjenme decirle que Alejandría era una ciudad en el antiguo Medio Oriente, en el antiguo Egipto, reconocido por su grado intelectual. Tenían una biblioteca muy grande y todo este pueblo era reconocido por ser personas de gran intelecto. También practicaban diferentes lenguas. También hay referencias también que este grupo de Alejandría también tradujeron el Antiguo Testamento que estaba escrito en el hebreo, en el arameo, lo tradujeron al griego. Es así también como surge la edición de la Septuaginta o la Biblia de los 70 que nosotros conocemos. Seguidamente también dice que estaban este grupo de Cilicia. Cilicia también provincia del Imperio Romano, y en Cilicia precisamente quedaba también Tarso, de donde Pablo había nacido, y también los de Asia. Ellos estaban disputando con Esteban, y el versículo 10 dice que, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Y mis amados hermanos, Esteban no solamente era un instrumento de parte de Dios, sino que Esteban también era conocedor de la palabra de Dios. Entonces dice que no podían disputar con él por la sabiduría que tenía. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el desarrollo de la inteligencia, es decir, en la inteligencia se deposita o reside todo el conocimiento que hemos adquirido, conocimiento intelectual, conocimiento de experiencia, todo lo que hemos captado a través de la vida está en nuestro conocimiento. Pero la sabiduría es el desenvolvimiento, ¿no?, de una manera extraordinaria acerca del conocimiento que tenemos. Entonces, tenía una sabiduría en su forma de cómo predicaba el Evangelio, cómo desarrollaba todo ese conocimiento de Dios y lo enseñaba y lo exponía a este grupo. No podían, dice, resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Dice el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés
y contra Dios, ¿no? Entonces, ahora, mis amados hermanos, este grupo, estas personas, estos líderes, entonces también ahora sobornan, ¿no? Tienen ellos entonces una maquinación para poder dar muerte a Esteban. Entonces sobornan a unas personas para que digan que Esteban estaba blasfemando en contra de Moisés y en contra de Dios. Una vez más, el celo en el corazón de estas personas. El celo trae muchas veces, maldades. Y muchas veces, mis amados hermanos, cuando no tenemos complacencia en la vida, cuando muchas veces tenemos frustración en la vida, entonces también comenzamos a tener raíces de amargura y surgen entonces los celos, surge entonces la envidia, surge entonces también el resentimiento, las contiendas en nuestros corazones. Y la Biblia dice, de lo que hay en nuestro corazón, también nuestros labios lo van a mencionar en algún momento. Es así como ellos ahora maquinan darle muerte a Esteban. Son obras también de Satanás. Detrás de toda esta maquinaria religiosa también estaba el enemigo de Dios y nuestro enemigo. Y en esta oportunidad también querían darle muerte a Esteban. Dice el versículo 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. La palabra soliviantaron. Exacerbaron los ánimos de las personas para que actúen violentamente. Incitaron para que estas personas de manera violenta puedan tratar a Esteban. Lo arrebataron, lo agarraron a la fuerza y lo llevaron arrastrando hasta el concilio. Y mis amados hermanos, aquí también hay algo que ocurre y que nosotros tenemos que también observar. Convocar al concilio no era una cosa muy frecuente. Se ameritaba tener todo un tiempo para poder convocar, para poder programar, pero sospechosamente, ¿no? El concilio estaba reunido cuando traen a Esteban. Nosotros, por los acontecimientos ya dados en la vida de Jesús, en la vida de Pedro y de Juan, en la vida de los apóstoles, y ahora aquí nos damos cuenta que ya todo el sistema religioso estaba confabulado para darle muerte ese día a Esteban. Todos en el concilio estaban allí. Entonces dice el versículo 13, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y cuando dice este lugar santo, se está refiriendo al templo. Ahora, blasfemar en contra del templo era blasfemar en contra de Dios. Blasfemar en contra de la ley era blasfemar en contra de Moisés. Y nosotros sabemos que antiguamente el tabernáculo era el lugar donde Dios hablaba con Moisés, donde Dios le decía a Moisés cómo debía dirigir a su pueblo. Y cuando Moisés salía de ese lugar, salía también, dice, con su rostro resplandeciente. Era la comunión de Moisés con Dios, hablando cara a cara. Y entonces este lugar, este tabernáculo de reunión, mañana más tarde se convierte en el templo. El templo tenía 3 lugares: patio, lugar santo, lugar santísimo. Lugar santísimo, presencia de Dios. Entonces, cuando estos falsos testigos dicen que Esteban estaba blasfemando en contra del templo, se están refiriendo que estaba blasfemando en contra de Dios. Era una acusación para darle muerte, para que pueda morir lapidado o apedreado. Seguidamente también dice que está hablando en contra de la ley. Y mis amados hermanos, nosotros sabemos que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿no? Él llevó ahí todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones. Y dice que el velo del templo, menciona los evangelios, que se rasgó de arriba abajo, dando apertura a que ahora toda persona pueda tener comunión plena con Dios.
ya no hay un intercesor, ya no hay una persona de intermedio para poder comunicarnos con Dios. Ahora Dios nos ha hecho sacerdotes para poder nosotros clamar y también tener una comunión cercana con Él. El lugar santísimo está abierto para que usted, yo y todos los que creemos en Dios podamos también tener entrada libre al trono de su gracia. Seguidamente también Esteban estaba predicando que ahora la salvación no es por la ley, no es por el cumplimiento de la ley, porque sabemos todos, mis amados hermanos, que es imposible cumplir todos los mandamientos de la ley. Ahora la gracia de Dios, el regalo inmerecido en la persona de Jesucristo. Y también va a decir el versículo 14, pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos enseñó Moisés. Entonces, mis amados hermanos, una vez más, estos testigos falsos utilizan otra mentira. Ellos se están refiriendo al acontecimiento donde Jesús le dice a los religiosos, destruid este templo y yo lo edificaré en tres días. Jesús nunca mencionó que iba a destruir el templo. Él de manera metafórica le está diciendo a los judíos, si ustedes me quitan la vida, entonces yo resucitaré al tercer día. Es también como el diablo, que es padre de mentira, también está obrando a través de estos testigos falsos. Versículo 15 va a decir, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y mis amados hermanos, el rostro de Esteban resplandecía de la gloria de Dios, resplandecía de su comunión con Dios. Así como Moisés en esos tiempos, cuando salía de la comunión, de su conversación con Dios, su rostro resplandecía, así también ahora Esteban, experimentando la gloria de Dios, la presencia de Dios en su vida. Y todos estos hombres en el concilio se dieron cuenta que su rostro era como de un ángel. El capítulo 7 es un capítulo muy extenso, pero es la defensa de Esteban. Recordemos que a Esteban le habían acusado de dos. Uno, de hablar en contra del templo y otra en contra de las leyes. Eran estas acusaciones argumentos suficientes para darle muerte. Pero Esteban ahora tiene también que dar su manifestación. Y Esteban entonces le da toda una cátedra de teología a estos religiosos. Y Esteban entonces los lleva a Mesopotamia y le dice, Mesopotamia, Ur de los Caldeos, allí estuvo Dios, argumentando que Dios no habita en manos hechos de hombre. Escúcheme, Dios no habita en manos hechos, no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita con todos nosotros y también en nosotros. Y entonces le hace referencia que en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, allí estuvo Dios llamando a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Abraham sale de Ur de los Caldeos y va en dirección a Canaán. Y también en Canaán estaba Dios con Abraham bendiciéndolo. Posteriormente nace Isaac y Jacob y también Dios también en esos lugares estando con ellos. Posteriormente también nace José. Y José, sabemos la historia de José. José es vendido y llevado a Egipto. Y también dice la historia bíblica que Dios también estuvo con José en los diferentes momentos de su vida. Posteriormente también nace Moisés. Moisés, príncipe en Egipto, tuvo que salir huyendo de Egipto, va camino al desierto rumbo a Madián. En el desierto, Dios con Moisés. En Madián, Dios con Moisés. Y también Dios en el monte, hablando y comisionando a Moisés para que regrese a Egipto. Moisés regresa a Egipto y Dios también. En Egipto muestra su poder portentoso, su mano poderosa, y libra a su pueblo y los lleva nuevamente al desierto, camino a la tierra prometida. En el desierto,
también Dios se manifestaba a su pueblo a través de la nube y a través de la columna de fuego. Lo que Esteban está mostrando es que Dios ahora está en todo lugar, está con nosotros en nosotros, y que no habita en templos hechos por manos de hombre, que ahora el templo de Dios es nuestras vidas, y que Dios también es omnipresente, que Dios está en todo lugar. Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo, y Dios también es omnipotente, porque tiene todo el poder. Entonces argumenta estas cosas. Y el versículo, estos últimos versículos, versículo 57, entonces dice, versículo 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y mis amados hermanos, Esteban lleno del Espíritu Santo, entonces, dice, puesto los ojos en los cielos, ve, dice, los cielos abiertos y ve también al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y manifiesta esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de la gloria de Dios. Entonces estos religiosos se taparon los oídos, comenzaron a gritar y entonces echaron mano de Esteban. Lo llevaron fuera de la ciudad y lo comenzaron a apedrear. Antes de apedrearle, le quitaron la ropa. Y esa ropa le dieron a un jovencito que estaba allí, que también era parte de todo ese grupo religioso y estaba iniciando también sus prácticas religiosas. Este joven llamado Saulo. Y en mi punto de vista, era también el propósito de Dios de que Saulo estuviera en ese momento en el apedreamiento de Esteban, porque ese acontecimiento marcó su corazón y su mente. Ahí se inicia la conversión de Saulo, que mañana más tarde ya se hace realidad. Dice que este también Esteban, dice, mientras lo apedreaban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Seguidamente se pone de rodillas y clama diciendo a gran voz, no tomes en cuenta este pecado. Mis amados hermanos, así como Jesús, que también fue acusado injustamente, que también fue castigado injustamente, que fue crucificado injustamente, que fue muerto clavado en una cruz injustamente, así también ahora Esteban, ¿no? También siendo acusado a través de mentiras, de argumentos, de artimañas, también él ahora manifiesta, no le tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Así como Jesús perdonó a los que estaban crucificándole, también Esteban también estaba perdonando a las personas que lo estaban apedreando. Características de un hijo y de una hija de Dios. El saber perdonar a las personas que nos han ofendido. El saber también reconocer nuestras faltas y saber pedir perdón cuando hemos ofendido a otras personas. Déjeme decirle que el siervo no es mayor que su Señor. Si con Jesucristo hicieron muchas cosas, también es posible que pueda suceder cosas similares en nuestras vidas. Pero como ya también hemos visto en la vida de Esteban, nos deja enseñanzas importantes de poder tener una comunión con Dios, tener también la gracia de Dios y que nuestras vidas sean canales de bendición, instrumentos en las manos de Dios para bendecir a toda persona. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Abrazos para todos.
Buenos días, hermanos. Seguimos con nuestras actividades semanales. Hacerles recordar que de lunes a viernes tenemos nuestros devocionales a las 8 de la mañana. También tenemos la oración de varones los días miércoles a las 6 a.m. y matrimonios viernes de 7:30 p.m. y domingos a las 8 de la noche. Hacerles recordar también que el grupo de adolescentes GED se reúne a las 4:30 de la tarde y Jóvenes Retablo se reúnen los sábados también a las 8 de la noche. Tenemos cultos de oración que son los días sábados a las 7 de la mañana y los invito a que ustedes se puedan unir a estas reuniones y actividades. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das y por la palabra que nos has dado, Señor, el día de hoy, por el mensaje del pastor. Gracias, Señor, por el trabajo de los hermanos, por los diezmos y las ofrendas, Señor. Seas tú siempre administrando ese dinero para tu gloria, Señor, para lo que se pueda necesitar en la iglesia, Señor. Tú conoces las necesidades de la iglesia, tú conoces a los hermanos, Señor. Sé tú siempre bendiciendo y glorificando cada diezmo, cada ofrenda que nosotros, los hermanos, puedan dar, Señor. Dejamos todo esto en tus manos para que hagas tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación
con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy.